Había pasado una semana desde que Francis dejó descansar a su amada esposa, pero todavía luchaba por comprender la dura realidad de su partida. El amargo dolor del dolor persistía y cada pensamiento de su pérdida le hacía llorar mientras su pequeño hijo Richie inocentemente persistió con la misma pregunta, preguntando repetidamente a su padre ¿dónde está mamá? Si volverá pronto. Francis hubiera dado cualquier cosa en el mundo por rebobinar el tiempo y salvar a Linda, pero en el fondo sabía que esos deseos solo pertenecían al reino de la fantasía y las películas perdidas en agridulce reminiscencia. Francis encontró consuelo en un viejo álbum de fotos mientras hojeaba sus páginas. Su mente lo transportaba sin esfuerzo a un pasado reciente rebosante de alegría donde él y Linda se deleitaban con la dicha del compañerismo. Su encuentro había sido un accidente fortuito provocado por el talón roto de Linda. Si las circunstancias se habían desarrollado de manera diferente, es posible que nunca se hubieran cruzado. Sin embargo, el destino intervino en ese momento de desgracia. Un extraño alto extendió la mano y agarró el brazo de Linda, salvándola de un daño mayor. No era otro que el propio Francis quien pasaba por allí, poco lo sabían. Francis, un diligente gerente de una empresa comercial, se había apresurado a trabajar en ese fatídico día, pero debido a los caprichos del destino, se encontró entrelazado con la vida de Linda. La conexión que forjaron en ese fortuito encuentro se convirtió en romance y en poco tiempo intercambiaron votos para contraer matrimonio después de un noviazgo vertiginoso de solo 3 meses. Sin embargo, su viaje como pareja casada no estuvo exento de desafíos. El cruel giro del destino les negó la alegría de concebir un hijo a pesar de innumerables pruebas y tratamientos costosos. Siguieron siendo incapaces de superar su infertilidad. Durante años llenos de esperanzas frustradas y desesperación, camino se desarrolló un evento milagroso. Finalmente la tan esperada prueba de embarazo arrojó un resultado positivo. Fue una ocasión trascendental que llenó los corazones de la pareja con una mezcla de asombro y gratitud. La resiliencia de la esperanza triunfó sobre años de decepción y la alegría floreció algo nuevo en sus vidas. Durante todo el embarazo de Linda, soportó en silencio las náuseas y los mareos sin agobiar a su esposo Francis con quejas. Francis, a su vez, cuidó excepcionalmente a Linda, asegurándose de que estuviera protegida del estrés y las actividades extenuantes. El mayor temor de Linda era la perspectiva de un parto desafiante, pero para su sorpresa, la experiencia fue notablemente fácil e indoloro, lo que resultó en el nacimiento de su hermoso hijo Richie. Richie creció como un niño inteligente y reservado y constantemente llenó de orgullo a sus padres a través de sus diversos hitos, sus primeros pasos, sus primeras palabras y los dibujos iniciales que creó. Linda y Francis se deleitaron con la alegría que les trajo estos logros, saborear una vida llena de felicidad genuina. Sin embargo, su idílica vida dio un giro abrupto cuando Linda compró un auto usado cuando Richie cumplió 5 años. Pocos sabían las consecuencias imprevistas que traería. Descubierta fuera de la ciudad con su cuerpo sin vida en el asiento del conductor, el examen de su rostro magullado y lacerado indicó que había sido víctima de un robo. A pesar de una extensa operación de búsqueda, la policía no pudo localizar a su atacante, luchando por comprender la trágica muerte de Linda, que Francis no podía comprender. ¿Por qué alguien querría hacer daño a su esposa? La noción de un robo parecía desconcertante considerando el papel de Linda como ama de casa que conducía un modesto automóvil usado. Francis no podía quitarse la sensación de que había algo más en la misteriosa desaparición de Linda, algo que aparentemente pasaba desapercibido para los demás pero que tenía un significado más profundo. El funeral marcó el sombrío final de la vida de Linda, pero las preguntas persistieron exigiendo respuestas que parecían esquivas en medio del velorio. El dolor envolvió al joven viudo Francis mientras el dolor y el sufrimiento parecían consumir cada momento. Richie, su hijo, lloraba inconsolablemente anhelando la presencia de su madre, pero Francis entendía que Linda nunca regresaría a casa buscando una distracción para él y su hijo. Sacó una caja rubia del armario que contenía una cámara de vídeo en miniatura originalmente destinada a vigilancia encubierta en el pasado. Francis la había comprado a un precio con descuento previendo su uso para observar la vida silvestre. Sin embargo, en el parque local las circunstancias habían cambiado y el viudo ya no encontró consuelo en observar las maravillas de la naturaleza, sino que tomó la decisión de instalar la cámara discretamente en la tumba de su difunta esposa.
Era su manera de sobrellevar la inmensa tristeza de perder a Linda sabiendo que nunca más la volvería a ver. Equipado con su propia batería, la cámara podía grabar durante varios días ininterrumpidos. Instalándola en secreto, Francis miraba fijamente la pantalla de su computadora portátil, absorto en la transmisión en vivo. La transmisión de la cámara de vigilancia. Inicialmente la vista no ofrecía nada de interés, la solemne extensión del cementerio de la ciudad solo evocaba melancolía y tristeza. Incluso mientras lo miraba desde la comodidad de su hogar. Esposa que lucha por aceptar la dura realidad de su ausencia, así es la vida para ti, Francis susurró con voz cargada de emoción, crías a tus hijos, haces planes para el futuro y luego, un día, todo desaparece en un instante, como si nunca hubiera existido. Durante las horas del día, las imágenes de la cámara permanecieron sin cambios, reflejando la quietud del cementerio. A pesar del ferviente deseo de Francis de presenciar algo intrigante, se encontró incapaz de descubrir ningún suceso notable en la transmisión transmitida. Hallazgos significativos. A medida que el anochecer proyectaba sus sombras sobre la ciudad, Francis se sintió obligado a visitar la tumba de Linda a la luz de la luna. La cámara, ahora en modo de disparo nocturno, ofrecía una vista clara de la escena cautivadora. Las filas de lápidas de mármol de graves y guiones cubiertos de musgo creaban un ambiente inquietante, un hermoso ambiente bajo el brillo de la luna. Mientras la cámara capturaba el solemne cementerio, algo sorprendente se desarrolló en la pantalla, lo que hizo que Francis se estremeciera. Sus ojos preguntaban si era un sueño inducido por el estrés, pero la mujer parada junto a la tumba derramando lágrimas genuinas seguía siendo una realidad surrealista. Susurrando incredulidad para sí mismo, Francis luchó con la imposibilidad de la situación. Que se suponía que Linda había sido enterrada hace una semana y sin embargo aquí ella estaba de luto en su propia tumba. A pesar de sus intentos de racionalizar o descartar la visión como una alucinación, la autenticidad del doble de Linda dejó a Francis desconcertado y atormentado por preguntas sobre cómo Linda podía parecer viva cuando él había identificado personalmente su cuerpo sin vida. Francis no encontró consuelo en el sueño. Esa noche, la misteriosa mujer permaneció en la tumba de Linda durante aproximadamente media hora antes de desaparecer en una dirección desconocida. Francis estaba perplejo, especialmente por la decisión de la mujer de visitar el cementerio por la noche, una decisión que la mayoría de la gente no tomaría voluntariamente. Los inexplicables acontecimientos sumergieron a Francis en un reino de incertidumbre que genera preocupaciones sobre los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Sin embargo, si Linda fuera realmente un fantasma, no tenía motivos para temer a fuerzas de otro mundo impulsadas por una insaciable búsqueda de respuestas. Francis se dirigió al cementerio. En sus 60 años, escuche atentamente la historia del joven viudo. Después de un momento de contemplación, se rascó la parte superior de su sombrero, una señal de que tomó en serio las palabras de Francisco. Finalmente el portero tomó una decisión dentro de sí mismo y habló: usted sabe, señor, probablemente no debería contarlo usted esto, pero hay una mujer que visita la tumba de su esposa. Su nombre es Megan. Ella me pidió que cuidara la tumba e incluso dejó su número de teléfono en caso de una emergencia. No estoy del todo seguro de por qué lo hizo, pero fue bastante insistente. Megan, ¿estás segura de su nombre? Francis preguntó con un rayo de esperanza parpadeando en sus ojos. Estoy seguro, señor. Si quisiera podría llamarla ahora mismo y concertar una reunión que le ofreció el portero. El tiempo que tardó el taxi en llegar a la puerta de Gate House se sintió como una eternidad, agitando un torbellino de emociones dentro de Francis. Cuando la puerta del auto se abrió, una mujer vestida con jeans y una sudadera con la capucha puesta sobre su cabeza emergió. Francis, visiblemente tenso, tratando desesperadamente de ignorar los escalofríos que recorrieron su columna vertebral. La mujer dio un paso más cerca quitándose la capucha y allí frente a él estaba Linda. Francis la reconoció de inmediato. Su corazón simultáneamente se llenó de incredulidad y una abrumadora oleada de movimiento hizo que el color desapareciera del rostro de Linda mientras le indicaba a Francis que se hiciera a un lado creando distancia de la casa. Abrumado por la revelación, Francis no pudo contener su sorpresa y le preguntó a Linda sobre los aparentes juegos de espías. ¿Qué está pasando? Linda, ¿qué pasa? ¿Los juegos de espías? Francis preguntó en voz baja pero cargada de confusión mientras se alejaban de la casa. Del lado de Linda y en un tono silencioso respondió: sí, soy yo, pero tengo mis razones para esconderme. Desconcertado y aliviado,
Francis la presionó para que diera una explicación. Por favor, comparta. Ellos conmigo, Richie y yo hemos estado de luto todo este tiempo y estás vivo y bien. El rostro de Linda traicionó la dificultad que sentía para confesar. Ella comenzó a desentrañar un capítulo oculto de su vida. Todo es gracias a mi hermana Megan. Nunca supe nada sobre ella, nos separamos cuando éramos niños y perdimos a nuestros padres, criados en un orfanato, pero hace 2 meses Megan me encontró. Inicialmente nuestras reuniones fueron amistosas, pero luego Megan comenzó a comportarse de manera extraña. Ella exigió dinero y amenazó con llevarse a mi hijo. Durante la investigación descubrí que había cumplido condena en prisión 3 veces. Resultó ser una persona muy peligrosa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Linda suavizando el hielo en él. Corazón de Francis. La revelación disipó cualquier noción de traición y ahora entendía el peso de la carga que Linda había soportado. El color desapareció del rostro de Linda mientras le indicaba a Francis que se hiciera a un lado creando distancia. De la puerta de entrada, abrumado por la revelación, Francis no pudo contener su sorpresa y le preguntó a Linda sobre la aparente juegos de espías. ¿Qué está pasando, Linda? ¿Qué pasa con los juegos de espías? Francis preguntó en voz baja pero cargada de confusión mientras se alejaban de la casa de Gat. Linda, y en un tono silencioso, respondió: sí, soy yo, pero tengo mis razones para esconderme. Desconcertado y creído, Francis la presionó para que le diera una explicación. Por favor, compártalas conmigo. Richie y yo hemos estado de duelo todo este tiempo y estás vivo y bien. El rostro de Linda traicionó la dificultad que sentía para confesar. Comenzó a desentrañar un capítulo oculto de su vida. Es todo. Debido a mi hermana Megan nunca supe nada de ella. Nos separamos cuando éramos niños y perdimos a nuestros padres criados en un orfanato. Pero hace 2 meses Megan me encontró. Inicialmente nuestras reuniones fueron amistosas, pero luego Megan comenzó a comportarse de manera extraña. Francis, ahora completamente comprometido, le imploró a Linda que le diera más detalles sobre la situación. Ella continuó: Megan comenzó a chantajearme, exigió dinero y amenazó con llevarse a mi hijo. Después de la investigación, descubrí que había cumplido condena en prisión 3 veces. Resultó ser una persona muy peligrosa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Linda y ablandaron el hielo. En el corazón de Francis, el apocalipsis disipó cualquier noción de traición y ahora comprendió el peso de la carga que Linda había estado llevando después de ver esta historia. Parada mostró paciencia mientras esperaba a sus clientes agarrando su modesto equipo compuesto por unas pocas palas de diferentes tipos. Sostenía un estuche especial. Su mirada seguía cada auto que pasaba y su pie golpeaba inquieto. Anhelaba completar la tarea rápidamente, recibir su pago y regresar a casa. El viaje a Miami había sido el sueño de Amanda desde hacía mucho tiempo, pero las circunstancias siempre obstaculizaron a Jacob. A veces fue por falta de fondos, mientras que otras veces su carga de trabajo resultó abrumadora. Pasó el cliente aún no había llegado, amplificando la ansiedad de Jacob. Finalmente un automóvil se detuvo a poca distancia de él. El propietario salió y abrió el maletero, lo que provocó que Jacob guardara rápidamente sus herramientas antes de sentarse en el asiento del pasajero. Jacob Edmund había trabajado como sepulturero durante años. Nunca se quejó de la falta de trabajo. Su profesión no se vio afectada por los mercados financieros o los cambios gubernamentales. Su deber simplemente implicaba preparar todo meticulosamente para garantizar que los difuntos pudieran descansar con los procedimientos y honores adecuados, aunque cavar tumbas no era una tarea fácil. Jacob se había acostumbrado y se enorgullecía de ser un profesional en su línea de trabajo. Durante todo el recorrido, el conductor mantuvo silencio sin pronunciar una sola palabra. Jacob miró por la ventana observando a la gente moverse en sus rutinas diarias con un ritmo monótono y poco después llegaron a las imponentes puertas del cementerio de la ciudad, un lugar con el que Jacob estaba familiarizado por trabajos anteriores. El cliente llevó a Jacob al lugar designado deseándole suerte y prometiéndole regresar una vez que hubiera terminado antes de comenzar su trabajo. Jacob se tomó un momento para inspeccionar su entorno asegurándose de que estaba bien familiarizado. Mientras el área cavaba una tumba cerca de una antigua, Jacob se encontró lidiando con los desafíos de mantener una precisión cuidadosa en su trabajo. Incómodo por la proximidad tan cercana a otro lugar de enterramiento, Jacob procedió con cautela, consciente de la dificultad adicional. Su progreso inicial parecía prometedor y entretuvo pensamientos
Sin embargo, a medida que profundizaba, la composición del suelo cambió, presentándole una nueva serie de desafíos en forma de pequeñas migajas rocosas que reflejaban su optimismo prematuro. Jacob comentó sarcásticamente sobre su supuesta experiencia, pero sin inmutarse, finalmente continuó su tarea con determinación. La persistencia de Jacob dio sus frutos cuando el suelo pedregoso cedió ante sus esfuerzos. Sin embargo, su triunfo duró poco cuando, al intentar profundizar la tumba, algo crujió bajo su pie, sobresaltándolo en un instante. Se había topado con un ataúd fuera de lugar, entendió que la lápida vecina había sido colocada erróneamente, lo que provocó que el ataúd se extendiera más allá de su lugar de entierro previsto. Aunque no era supersticioso, Jacob no podía descartar la naturaleza inquietante de la situación mientras se reprendía a sí mismo por cavar demasiado profundo. Cubierto de sudor, luchó con el desafío de liberar su pie del descubrimiento inesperado, luchando con la pala que trabajó para ensanchar la abertura alrededor de su pie, sorprendido al encontrar el ataúd notablemente bien conservado a pesar de su edad. Aliviado de finalmente liberar su pie, Jacob dudó en mirar dentro sin estar seguro de lo que podría descubrir en el fondo del ataúd. Mientras Jacob continuaba su trabajo, hizo un descubrimiento inesperado. Sus ojos vieron algo peculiar. A sus pies parecía ser una tarjeta de béisbol o un pequeño calendario que posiblemente se había caído del ataúd cuando sacó su. El corazón de Jacob dio un vuelco, siendo un ávido entusiasta del béisbol y coleccionista de tarjetas de atletas famosos desde su infancia. Heredó esta pasión de su padre, quien había acumulado una impresionante colección de tarjetas autografiadas de estrellas de renombre. Inclinado sobre el ataúd, Jacob recogió el objeto misterioso. Solo para quedar desconcertado en sorpresa, no era una tarjeta de béisbol sino una vieja fotografía amarillenta con bordes rizados. La imagen mostraba a un joven de aspecto agradable vestido con un traje y sombrero. Cuando Jacob examinó la fotografía más de cerca, se dio cuenta de que el hombre era parado exactamente en el mismo lugar donde se encontraba actualmente. El sepulturero reconoció la ubicación por la lápida bien conservada que data de principios del siglo pasado. Vaya, eso es interesante. Nunca hubiera pensado que encontraría algo como esto. Jacob le susurró. Él mismo decidió quedarse con la fotografía, la colocó con cuidado en su bolsillo y procedió a cubrir todo con tierra, asegurándose de que el ataúd en el fondo ya no fuera visible para no interferir con el proceso de entierro con su tarea completa. Jacob entendió que ahora podía contactar a su cliente para organizar su recogida. Sin embargo, la fotografía preocupó a Jacob. No tenía dudas sobre su edad y autenticidad, pero la ubicación de la sesión de fotos generó dudas en su mente. ¿Podría alguien haber elegido ser fotografiado en su propia tumba? Es todo tan extraño. Jacob se sacudió el polvo y se decidió por en el banco más cercano. Decidió posponer la llamada al cliente por el momento, entendiendo que probablemente estaban preocupados con la organización del funeral programado para más tarde ese día. Está bien, puedo esperar, el hombre está pasando por un momento difícil y merece algo de comprensión, pensó Jacob. Empatizando con las circunstancias del cliente mientras Jacob continuaba su trabajo, la sombría reunión de familiares en el lugar del entierro se intensificó. Observando a los asistentes ancianos, especuló que la tumba que estaba cavando probablemente era para la esposa o hermana del hombre representado en la fotografía que ahora se encuentra con su chaqueta de trabajo. El cementerio vio una afluencia constante de gente. A partir de fragmentos de conversaciones, Jacob discernió que estaban allí para enterrar a Barbara Parker, una mujer de 85 años, dirigiendo su atención a la lápida vecina. Un joven junto al ataúd de la señorita Parker tenía un extraño parecido con el hombre de la fotografía, probablemente el nieto de Barbara dando su último despedida. Luchando por aceptar la inverosímil coincidencia, Jacob intentó convencerse a sí mismo de que era producto de un golpe de calor, pero por mucho que se frotara los ojos el parecido persistía, dejándolo desconcertado. Justo cuando contemplaba irse, otra observación peculiar desvió su atención. Esta vez no tenía nada que ver con él. Joven parecido a Roger Parker. El enfoque de Jacob se desplazó hacia un individuo misterioso que se había infiltrado entre la multitud de parientes afligidos inquietantemente distante. El extraño lucía una sonrisa inquietante, desprovista de cualquier rastro de tristeza o empatía. Lo que se sumaba a la atmósfera espeluznante era la cara oculta del hombre. Mano acurrucada en su bolsillo insinuando la presencia de algo oculto.
Los instintos de Jacob resultaron correctos cuando vio al extraño hombre sacar un objeto alargado de su bolsillo. El dispositivo tenía botones y una luz tenue que parpadeaba, lo que provocó que el hombre se tensara visiblemente en un intento de distanciarse. Se retiró de la reunión funeraria al darse cuenta de que el extraño no estaba tramando nada bueno. Jacob rápidamente tomó medidas y corrió hacia el hombre empujándolo por detrás, lo que provocó que el misterioso dispositivo cayera de sus manos. Jacob luego inmovilizó al hombre contra el suelo asegurándose de que no pudiera escapar. La conmoción llamó la atención de la multitud y alguien llamó rápidamente a la policía. Más tarde se reveló que las acciones de Jacob estaban completamente justificadas. El objeto que poseía el extraño resultó ser un control remoto de un artefacto explosivo que había sido colocado debajo de una lápida vecina posando. Jacob contó cómo sin querer se había dado cuenta de que el hombre estaba en posesión del control remoto de la bomba y decidió no mencionar la fotografía que descubrió en el ataúd como no quería molestar a los familiares del fallecido después de la entrevista. Un hombre que tenía un extraño parecido con la persona de la foto se acercó a Jacob y le tendió la mano en agradecimiento. «Soy Michael Parker, estos son mis difuntos abuelos», y asintió hacia la tumba de Jacob. Asintió en reconocimiento y miró fijamente a Michael a los ojos. Michael continuó revelando que el intento de asesinato había sido dirigido a él. Explicó que trabajaba para una organización que otorgaba contratos para la construcción urbana. Hace un mes le había negado el permiso al hombre para construir un centro comercial en la zona del parque de la ciudad. Parecía que el hombre guardaba rencor y había decidido buscar venganza gracias a la intervención de Jacob. Michael ahora estaba a salvo como gesto de gratitud. Jacob sonrió y sacó la fotografía de su bolsillo entregándosela al joven empresario. Todo cayó. Michael era de hecho el nieto del difunto Roger Parker, lo que explicaba su sorprendente parecido después de un momento de silencio. «Pagar mis deudas y estoy realmente agradecido por todo lo que hiciste hoy», Michael explicó interceptando la mirada sorprendida de Jacob. Agradecido por la recompensa inesperada. Jacob agradeció a Michael y se despidió de él mientras se dirigía a casa. Reflexionó sobre los eventos del día dándose cuenta de que incluso en medio de su trabajo rutinario como sepulturero, se había topado con algo mucho más significativo y había tenido un profundo impacto en la vida de alguien. Michael no sabía que dentro había suficiente dinero para comprar 2 boletos a Miami cumpliendo las vacaciones soñadas que él y su esposa habían albergado durante mucho tiempo. Camino a casa, Jacob decidió darle un toque de alegría a su propio hogar. Compró un hermoso ramo de rosas con muchas ganas de compartir el noticias encantadoras con su esposa simultáneamente. Michael, todavía emocionado por mirar la fotografía de su difunto abuelo, se secó una lágrima y entró en su auto con mucho trabajo por delante. Partió sabiendo que tenía los medios para cumplir los sueños que alguna vez parecían lejanos como para Barbara y Roger Parker. Su legado perduró a través de la estabilidad financiera y la abundancia otorgadas a su nieto Jacob. Nos vemos la próxima.